Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Michelle Montenegro, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, Campus Comayagua. En esta presentación hablaremos sobre los delitos contra la dignidad y el honor establecidos en el capítulo 4 del Código Penal de Honduras. Específicamente, explicaremos 3 delitos importantes, como ser el trato degradante, la amenaza para obtener una confesión y la tortura. Pero antes de entrar en detalle con cada uno de estos delitos, es importante comprender que existen distintas normas, ya que toda persona merece ser tratada con respeto, sin importar su edad, condición económica, profesión, sexo o cualquier otra característica. La dignidad humana significa que cada individuo tiene un valor propio que debe ser respetado por los demás y especialmente por el Estado. Por esa razón, el Código Penal sanciona cualquier conducta que humille, degrade o cause sufrimiento físico o psicológico a una persona. Estas conductas son aún más graves cuando son cometidas por funcionarios públicos o autoridades, que en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, abusan del poder que se les ha sido confiado. Ahora bien, ¿qué entendemos por delitos contra la dignidad? La dignidad humana consiste en el valor inherente que posee toda persona, simplemente por el hecho de ser humana. Este derecho está protegido por el Código Penal, específicamente en los artículos 209 al 212. Los delitos contra la dignidad sancionan aquellas conductas que humillan a una persona, que lesionan su integridad moral, le provoca sufrimiento físico o psicológico, o aprovechan una posición de poder para causar daño. En otras palabras, estos delitos buscan impedir que cualquier persona sea tratada como si no tuviera valor o mereciera ser maltratada. Uno de estos delitos es el trato degradante. Este consiste en realizar actos que humillan gravemente a otra persona mediante violencia física, psicológica o incluso verbal. El objetivo principal de este delito no es necesariamente causar lesiones físicas, sino hacer que la víctima se sienta inferior, avergonzada o tal vez desvalorizada. Por ejemplo, una persona puede ser insultada constantemente, ser objeto de burlas, humillaciones, recibir amenazas o incluso ser sometida a situaciones que afecten profundamente su autoestima y su integridad moral. Aunque no existan golpes, el daño emocional puede ser serio. Por eso, el Código Penal reconoce que también existe violencia cuando se afecta la dignidad de una persona. En cuanto a las características del trato degradante, pues tenemos entre ellas muchas características bastante importantes. En primer lugar, puede manifestarse tanto de forma física como psicológica. Produce un sufrimiento moral que afecta la estabilidad emocional de la víctima. Además, siempre busca menospreciar, humillar o incluso ridiculizar a la persona. Este delito puede ocurrir tanto en instituciones públicas como privadas. Por ejemplo, puede presentarse en centros de detención, hospitales, escuelas, lugares de trabajo o incluso dentro de nuestros hogares. Lo más importante es que en todos los casos se vulnera la dignidad humana, que es derecho fundamental. Otro delito contemplado en el Código Penal es la amenaza para obtener una confesión. Este delito ocurre cuando una autoridad o un funcionario público utiliza amenazas para obligar a una persona a admitir un delito o realizar una confesión. Las amenazas pueden consistir en agresiones físicas, intimidaciones, presiones psicológicas o incluso amenazas dirigidas contra la familia de la víctima. El propósito es que la persona declare algo en contra de su voluntad, ya sea por miedo a sufrir consecuencias. Este tipo de conducta es completamente ilegal porque una confesión únicamente tiene valor cuando se realiza de manera libre y voluntaria. Ahora bien, ¿por qué es un delito? Esta conducta constituye un delito porque viola derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por el Código Penal.
Entre esos derechos se encuentran el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con una defensa, el derecho al debido proceso y el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma. Estos principios garantizan que toda investigación penal se realice respetando los derechos humanos. Por ello, ninguna autoridad puede utilizar amenazas, intimidaciones o presiones para obtener información o confesiones. En cuanto a la tortura, continuando con este siguiente delito, encontramos que la tortura consiste en causar de manera intencional sufrimientos físicos o psicológicos extremadamente graves a una persona. Generalmente este delito es cometido por funcionarios públicos, agentes de policía, autoridades que abusan de su cargo. Las principales finalidades de la tortura son obtener confesiones, castigar, intimidar o discriminar a una persona. La tortura representa una de las violaciones más graves contra los derechos humanos, porque destruye tanto la integridad física como la integridad mental de la víctima. Por esa razón, tanto la legislación nacional como diversos tratados internacionales prohíben absolutamente esta práctica. Ahora vamos a conocer las formas de tortura. La tortura puede manifestarse de distintas maneras. Por ejemplo, la tortura física, que incluye acciones como golpes, descargas eléctricas, quemaduras, incluso privación de alimentos o cualquier acto que produzca un dolor intenso. Por otro lado, la tortura psicológica también comprende amenazas constantes, aislamiento, humillaciones, provocar un miedo extremo hacia la víctima o exponer a la persona en situaciones que le generen terror. Aunque no existan lesiones visibles, la tortura psicológica puede dejar consecuencias muy graves, incluso hasta consecuencias permanentes. Aunque ambos delitos afectan la dignidad humana, no son exactamente iguales. El trato degradante busca principalmente humillar o menospreciar a la víctima y normalmente produce un daño moral. En cambio, la tortura implica sufrimiento muchísimo más intenso, ya sea físico o psicológico. Además, la tortura suele utilizarse para obtener confesiones, castigar o intimidar. Por ello, el Código Penal considera la tortura como un delito de mayor gravedad y establece sanciones más severas para quienes lo cometan. Y para finalizar, podemos concluir con lo siguiente, que los delitos contra la dignidad tienen como objetivo proteger el respeto, la integridad moral, los derechos fundamentales de todas las personas. El trato degradante, como las amenazas para obtener confesiones, las torturas y todo ese tipo de tratos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque afectan la libertad, la integridad y el valor inherente de cada individuo. Finalmente, corresponde al Estado prevenir, investigar y sancionar estos delitos, para garantizar que ninguna persona sea sometida a humillaciones, amenazas y torturas, y que siempre prevalezca el respeto por la dignidad humana. Para la elaboración de esta presentación se consultó el Código Penal de Honduras, específicamente el título 4, así como la Polimedia número 3 de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, donde se desarrolla el tema de los delitos contra la dignidad. Muchas gracias por su atención, espero que esta explicación haya permitido comprender la importancia de proteger la dignidad humana y de sancionar aquellas conductas que atentan contra ella, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.